Listo. Está grabando ahí, ¿verdad? Dice Sí, que está grabando. Es que a mí me cuesta más verlo. Sí, sí, está grabado. Ay, listo. Bueno, bienvenidos. Eh, Básicamente este va a ser un conversatorio, no quiero que sea un monólogo, sobre, en mi caso, es mi experiencia aplicada con la entomología en Honduras. La idea es que tomen esos algunos casos de estudio y algunas experiencias como referencia y más que todos los que están interesados en la entomología, pues les va a servir. Pero creo que la forma, la dinámica en que funciona esto se aplica igual para todos los grupos, que era lo que estábamos viendo en la mañana. Si les apasiona algo, pues háganlo. Cuando siempre decía, no, siempre decía un profesor, si les gusta a alguien, ustedes tratan de conocerlo más. Es lo mismo, si les gusta un grupo de estudio, si les gusta una disciplina, eh, enamórense más de ella por medio del estudio. Vean qué más hay. Y si a veces pasa que estamos esperando que alguien más nos enseñe cuando en Honduras muy poca gente sabe de muy pocas cosas. Casi que nos toca ser pioneros en un montón de cosas. Entonces, siempre vayan más allá. No esperen que alguien les enseñe. A veces van a tener esa fortuna, a veces no. Que creo que ese va a ser mi caso. Cuando se lo mencionen la mayoría de las veces, no había quien me enseñara como tal y pues tocaba hacer las cosas. Bueno, entonces mi nombre es Martín Murillo. Eh, Estas son algunas de, bueno, algunas, estas son casi todas las afiliaciones en las que presido. Después de que me gradué, que ya vamos a ver, iniciamos con mi hermano David, Darío, Farlen, Kelly, como 6 biólogos. Este grupo que se llama HN Biology Investigation y lo montamos al final como un formato de empresa, pero también creo que muchos de ustedes saben, hacemos actividad, digámoslo, altruista por la ciencia, que es capacitar personas para hacer investigación, para hacer proyectos. Hacemos de todo lo que nos hubiera gustado a nosotros que nos enseñaran a hacer. A veces tenemos estudiantes que dicen, mire que quiero aplicar por trabajo. Les ayudamos a cómo estructurar su perfil y ver cómo aplicar por esos trabajos, la mejor forma. Y siempre tratamos de manejar las cosas de forma ética. Bueno, manejamos las cosas de forma ética y profesional, que es algo que creo que falta bastante en Honduras. Un montón de cosas se hacen más por afinidad, por clientelismo, y hay que ser más serio en esos aspectos. Bueno, entonces el hecho de que sea miembro de esas organizaciones, no crean que soy experto en aves, que soy experto en anfibios, eh, sí, o en HN, que soy experto en empresas o algo así. Eso es porque en lo que sí creo que he sido bueno es en las relaciones. Establecer relaciones tanto con estudiantes de la carrera, como tutor, digámoslo así, tanto con personas que están arriba de mí, doctores de diferentes países. Y creo que eso ha sido así porque yo siempre trato de mostrarme como soy. O sea, si yo no sé algo, lo digo. Y trato que si alguien me lo puede enseñar, que lo enseñe. Y si puedo enseñar algo, lo enseño. Aunque a veces, pues, a veces me juega en contra por tiempos y todo esto, pero creo que esa es la forma en que puedo contribuir en algo a la formación de biólogos del país, porque es algo que yo critico bastante también, la forma en que se está formando los biólogos. Bueno, esa es una breve introducción para que sepan que vamos a estar abiertos, sobre todo si les interesa la entomología. Estamos buscando gente eh, para investigar insectos en Honduras de una forma de una forma más seria, para que salgan publicaciones de mayor calidad. Ay, disculpe que estoy dándole a aceptar a toda la gente. Ya saben que siempre entramos 5 minutos después. Bueno, ahora, en algunas de esas organizaciones ustedes pueden ser parte. Por ejemplo, en Solatina se pagan como 500 lempiras, pero por un año de membresía. En la Entomological Society of America se pagan. Si ustedes son estudiantes pueden entrar hasta de gratis, pero si no quieren solicitar la membresía, así como de país, de en vías de desarrollo,
pueden pagar $40 como estudiantes al año, incluye la revista, pero la revista solo les va a llegar si tiene alguna, aquí a Estados Unidos, o si tiene alguna forma de hacerla llegar a Honduras, como con un casillero y algo así. Entonces ya van a ver por qué es importante esto de las diferentes afiliaciones. Bueno, entonces ya antes yo había dado una charla parecida a esta como una actualización y más enfocada pues a CEBIO como Honduras, a la Asociación de Estudiantes de Biología, creo. Entonces yo creo que mi mundo laboral inició en la biología como instructor de laboratorio, empecé dando biología general. Entonces empecé así como docente y hasta la vez ustedes ven que como que me gusta estar enseñando y daba laboratorio de biología general y de botánica. Me gustó mucho botánica, por cierto, y trataba como siempre de dar de una forma dinámica las clases y que fuera contenido extra, aparte de lo que ya se veía en la clase, en el laboratorio, como complementarlo, poner ejemplos de ecología. Igual, no me quedé solo con dar laboratorios, que a veces es un error que cometemos, que es como, doy laboratorio. Entonces, con dar laboratorio y llevar mis clases, ya eso es mucho. Cuando, bueno, por lo menos en mi experiencia, no era tan abrumador realmente dar laboratorio y llevar clases. A veces es bueno sacrificar un poquito de tiempo, iniciar a hacer voluntariados. eh, Algo que está bien ligado con la entomología en Latinoamérica son los museos. Lamentablemente nosotros en Honduras y en Latinoamérica no tenemos colecciones, catálogos, claves taxonómicas tan desarrolladas como si las tienen aquí en Norteamérica o en Europa. Entonces nosotros tenemos que acudir a los museos y empezar a hacerlas. Y entonces, ¿cómo puede lograrse eso? Pues empezando a conocer qué hay en los museos. Y como les digo, si ustedes dicen, bueno, mi grupo de interés son los gorgojas, vayan a un museo y revisen gorgojas. Yo sé que es difícil, pero si le cierran las puertas en un lugar, siempre hay otros lugares donde se las pueden abrir, que ya les voy a mostrar yo también, como les digo, mi caso como fue. Eh, También cuando era estudiante, también yo, así como le estoy dando ahorita, también daba tutorías antes, trataba de dar charlas y asistía también a charlas más que todo. Pero no era tanto como ahora, no había tanta accesibilidad de manera virtual a charlas de Estados Unidos, de Europa, sino pues creo que hubiéramos conseguido contactos más rápidos en este mundo virtual. También, luego de estos voluntariados, con esos voluntariados uno va agarrando como experiencia y seguridad de sí puedo hacer esto. Entonces ya la gente veía que yo era bueno en campo especialmente y era también como un estudiante también de excelencia. Entonces como hacía las cosas bien, me empezaba a tomar en cuenta para consultorías. Pero que los llamen ustedes a consultoría depende más de que ustedes se vayan dando a conocer más que a que sean buenos o malos estudiantes. Incluso pueden ser malos levantando datos y pueden seguir yendo a consultorías. Casos raros de Honduras. Ahora, las consultorías, obviamente, que es una de las cosas que nosotros tenemos como entusiastas de la entomología en Honduras, es que es más difícil que les paguen por hacer entomología, por poner trampa de luz, capturar insectos, identificarlos, que por hacer petofauna, por hacer aves o mamíferos. Entonces ahí hay algo como extra, hay un esfuerzo extra que como entusiastas de la entomología tenemos que hacer. La ventaja es que si ustedes aprenden o se meten bien en el mundo de la entomología y se hacen un nombre con eso, no hay tanta gente que esté trabajando en entomología. Entonces, esto lo decía Mauricio también aquel día. Entonces hay más espacios abiertos para que trabajemos en entomología. Eh, Bueno, y ya como proyectos más formales de investigación, creamos un grupo de investigación de entomología acuática en la universidad hace algunos años, pero era un grupo más como de amigos. No es que tomábamos en cuenta a toda la gente, sino que era un grupo como más particular de 6 personas más o menos que empezamos a
meternos, como decimos en Honduras, rollo con estudiar insectos acuáticos, a identificarlos de una forma bastante estricta y creamos estos grupos, por eso les digo. Para mí esos eran de los primeros grupos de investigación que se empezaban a crear tanto en Honduras como en la Facultad de Biología. Claro, no eran grupos legalmente establecidos o formalmente, pero sí era un grupo de personas estudiando algo específico. En el caso de insectos, ¿verdad? Eran insectos acuáticos y logramos identificar y colectar algunos insectos, pero hasta la vez, pues ese manuscrito quedó en pausa, o ese trabajo. De ahí, con esa experiencia que fuimos obteniendo, pues yo me animé a hacer mi tesis de eh, macroinvertebrados acuáticos, que ya la vamos a ver de otro rato. Y también veía yo que ustedes pueden encontrar información de insectos acuáticos en todos lados. Hay un montón de blogs de otros países. Y yo decía, pero ¿por qué no hay para Honduras? Entonces empezamos también a crear este tipo de instancias que, por ejemplo, no sé si han visto en Facebook la página de Honduras Neotropical. Éramos como alrededor de 10, 12 biólogos que tratábamos de publicar cada cierto tiempo algún artículo a manera de divulgación o compilábamos diferentes temas y los condensábamos. Entonces ahí sigue, pueden buscar Honduras Neotropical y ahí les va a salir una de las publicaciones que son más de divulgación. Y luego, pues, las pasantías fueron otra cosa que ayudaron bastante a mi formación, que también lo hablamos en la charla de la mañana. Y lo bueno de las pasantías es que son como bueno, son como las primeras experiencias de trabajo. Normalmente ustedes siempre tienen alguien que les está exigiendo algo y que les está exigiendo resultados, pidiendo resultados, pero también tienen esa flexibilidad de que como son pasantías, no sienten tanta presión como en un trabajo donde ya se les está pagando. Entonces, siento yo que eso también ayuda como a entrar de una forma al mundo laboral, de una forma menos abrupta. Y creo que aquí habían animaciones. Ahora, si vieron, eso fue como la formación, pero ¿qué se hace ya como un investigador o profesional de la ciencia? Pues ya aquí ya yo hacía mis consultorías, pero no necesariamente como el asistente, sino que ya me, ya me dedicaba. Yo era el que escribía el informe, a veces convocaba a algunos compañeros que yo sabía que era bueno para que fuéramos al campo y trabajé en diferentes consultorías que tenían que ver con calidad de cuencas, calidad del agua, elaboración del sistema, elaboración, análisis del sistema de información geográfico, análisis de mapas que se pide un montón, de elaboración de mapas que se pide un montón y creo yo que esa es una disciplina que como biólogos todavía no se está aprovechando. Incluso nosotros damos algunos cursos, solo que de mi parte los he dejado de lado porque ahorita estoy en la maestría, pero sí me gustaría seguir enseñando por ese lado. Y también iniciamos a hacer colaboraciones, que colaboraciones es empezar a contactar personas de otros países, personas de la misma Honduras. Eh, en algunos, yo recuerdo que después de mi tesis, yo ya me sentía capacitado porque mi grupo de interés siempre ha sido los megalóptera o perros de agua, les dicen, o flies, que ya los vamos a ver. Y ya después de que yo hice la tesis y había leído bastante de ese grupo, que no tenía que ver con mi tesis, pero igual lo hice, ya yo me sentí capacitado para decir, bueno, ahora ya puedo investigar mi grupo, ya tengo tiempo y quiero dar mi salto de estudiante de biología a investigador científico publicando algo de Megaloptera parandura o de Coridalide parandura, que también ya lo vamos a ver. También, pero todo eso que pasa, y a mí no me iban a pagar por publicar un catálogo, por ejemplo, de los coridálidos de Honduras o por revisar los insectos que están en los museos, ¿no? A la vez que uno persigue ese objetivo de lo que quiera hacer como entomólogo, tiene también que estar generando ingresos. Entonces, esos ingresos, creo que yo les decía anteriormente, los, los abordamos por medio bueno, aparte de las consultorías que yo les mencionaba, durante la pandemia, que fue como una de las épocas más difíciles para muchas personas,
iniciamos este proyecto HN Biology Investigation y David Murillo, que es mi hermano, él daba cursos de uso de R para análisis estadístico principalmente, y yo a la par empecé a dar cursos de QGIS, pero a la mayoría de gente QGIS como tal no le atraía tanto. Entonces, ¿qué hice? Agarrar los conocimientos que tenía básicos de estadística y hacer un paquete, un curso que dijera, bueno, eh, voy a hacer un curso de QGIS, pero aplicado al medio ambiente. Que de eso, pues, en Honduras, en aquel momento todavía no había. Y fue bastante atractivo para las personas. Entonces, siempre hay que buscar formas. En teoría no debería ser tan complicado vivir de su profesión, pero en el caso de Honduras, y más con la pandemia, se volvió más difícil. Ahora, aquí viene lo que yo les decía. En la universidad yo no tuve cabida, que esto también lo hablábamos en la mañana. Eh, yo creo que como yo era un estudiante, no sé si les dicen revulsivos, o una persona que hablaba, que decía lo que pensaba en voz alta, entonces eso a veces molesta a las personas de algunas instituciones, especial de la universidad, cuando se les lleva la contraria. Entonces yo tuve que hacerme una vía de ingreso al mundo profesional por la vía privada. Empezamos, por ejemplo, como les decía, HN Biology Investigation fue uno de esos ejemplos. Pero también para la revisión de insectos, yo no podía ir al Museo de Entomología de Luna. Entonces dije, bueno, hay otras colecciones. Ustedes pueden buscar en internet y el Zamorano tiene la segunda colección más grande de Centroamérica. Entonces yo dije, bueno, entonces ahí han de haber más especímenes que acá. Entonces agarré mis maletillas, como dicen, agarré un poco el Zamorano y fui y pregunté. Dije, bueno, yo soy Martín Murillo, he estado estudiando estos insectos, leyéndolos, colectándolos por alrededor de 4 o 5 años y ahora mi interés es revisar estos insectos para Honduras y quiero empezar por la colección del Zamorano. Y afortunadamente el doctor Jesús Orozco, que él es un doctor de Colombia que es el curador de la colección de entomológica del Zamorano, pues me dio acceso y me dio las herramientas. Me proporcionó el espacio, estereoscopios, hidróxido de potasio para hacer genitalia y todas las herramientas, los alfileres, para que yo pudiera hacer este trabajo, que ya lo vamos a ver. Entonces, para mí, eso, trabajar con empresas privadas, a veces fue alianzas eh, estratégicas, como se dicen, y hasta la vez seguimos colaborando con el Instituto de Derecho Ambiental de Honduras, con diversas instituciones públicas como alcaldías, también ONGs. Entonces, como dicen, si le cierran una puerta, la gente dice se abren dos, pero en realidad ustedes tienen que buscar abrir otras puertas, no se van a abrir solas. Y entonces siempre hay oportunidad. No se vayan a dejar como más en el campo de la entomología, no se vayan a dejar amedrentar. Y si no, pues aquí voy a estar yo para echarles, para echarles una mano. Entonces ya queda mi contacto ahí. Y a la par de esto siempre, o sea, en toda esta mezcla de, como decimos nosotros, sobrevivir, hacer entomología, ustedes tienen que tener en su mente hacia dónde van. Entonces, ¿qué significa eso? Que para hacer muestreo, ustedes ocupan un carro. Entonces tienen que ir pensando siempre en algún momento voy a necesitar comprar un carro. Entonces, si escribo una propuesta de un proyecto o consigo un trabajo, tengo que ir ahorrando para ese carro, porque eso va a facilitar los muestreos y que yo me mueva. Y no descuiden tampoco a su familia, porque al final cuando nos va mal en un trabajo, cuando estamos hasta aquí con la maestría o el doctorado, cuando, cuando por ejemplo, hasta la pareja no falla, la familia siempre va a estar ahí en la mayoría de las veces, ¿verdad? Gente que yo sé que la vida es más difícil, entonces nunca descuiden los otros aspectos de su vida, porque para mí un buen investigador es aquel que tiene equilibrado todos los aspectos de su vida, incluso sus amigos. No hay que andarse ahí peleando. Miren quién se los dice. Que hay bastante peleón, pero sí hay que tratar de conservar las amistades porque al final son los primeros que, más en el mundo laboral, que van a hablar de nosotros. Eh, bueno, actualmente estoy haciendo
maestría con insectos polinizadores, a la par que mantengo pues mi puesto de coordinador como HN Biology y estoy involucrado en las otras instituciones que ustedes vieron. Trato de hacer divulgación de la ciencia, publicar artículos científicos y motivar a estudiantes como ustedes a que no se dejen, pues, a que sigan haciendo cosas, a que empiecen a hacer cosas. Y básicamente es eso, es un conjunto de cosas. Ahora, como dice ahí, lo que sigue, ¿qué seguiría? Pues, o tomar un doctorado o regresar a Honduras. Que si me preguntan a mí, el doctorado es lo mejor, pero regresar a Honduras también es tentador, entonces vamos a ver qué se da mejor. Ahora, yo dividí como mi vida profesional en dos aspectos. Yo me di cuenta que desde que me gustaron los coridálidos, siempre me han gustado los insectos y los mamíferos más que todo, pero en algún momento yo dije, la parte que no me gusta de la mastozoología es que no podemos manipular el organismo del todo. Mientras que insectos nosotros tenemos generalmente la facilidad de colectarlos, andarlos en viales, ponerlos en un microscopio y revisarle todo lo que queramos, sacarles todas las medidas. Ustedes no pueden agarrar un jaguar y medirle el largo de la pata, el largo del hocico, el largo hocico cloaca, es más difícil. Generalmente se hacen con muestreos indirectos, no es tomándolos directamente. Entonces creo que eso fue lo que me llevó a mí a decir, este es el grupo que de verdad a mí me apasiona y con el que yo siento que puedo hacer más cosas. Ahora, una vez yo respondí a esa pregunta de qué quería dedicarle más esfuerzo, porque hasta el tiempo de hoy igual sigo metido en cosas de mamíferos y ya vieron de lidiar con datos de anfibios. Entonces, después de eso, yo tuve que decidir ahora cómo voy a hacer para vivir de los insectos, de estudiar insectos, de trabajar con insectos. ¿Cómo voy a hacer para generar datos, pero a la vez generar dinero? Bueno, entonces un buen acceso al mundo de los insectos, que yo siempre lo he dicho, es la calidad del agua. ¿Por qué? Porque el agua, todos bebemos agua y todos nos bañamos, bueno, algunos no, pero todos necesitamos el agua y el agua es un recurso que cada vez se le está dando más importancia, ya no se da tan por sentado. Entonces, una buena forma de justificar fondos para investigación es a través del recurso hídrico. Y los insectos son uno de los grupos son el grupo más utilizado para diagnosticar calidad del agua. Entonces, inicialmente, para mi tesis de licenciatura, yo planteé hacer investigación con insectos acuáticos y calidad del agua. Entonces empecé a tocar puertas. Esto lo hice en el pueblo de mis abuelos, porque ahí solo había un tubo de 2 pulgadas de donde salía el agua y de eso se abastecían cientos de personas. Entonces yo dije, bueno, si esta es la única agua que toma esta gente que camina kilómetros para jalar esta agua, ¿quién les ha dicho qué calidad tiene esa agua? ¿Quién les garantiza que esa agua va a seguir ahí más tiempo? Entonces empecé a hacer esta investigación y como les decía, justificando con insectos acuáticos, pero al final todas las organizaciones de Honduras, la MON, que es la Asociación de Municipios de Honduras, toqué diferentes puertas y me dijeron, no, el pueblo donde se ubica tu estudio no nos interesa, porque es un pueblo que no es cafetalero, no produce productos productos exportables, valga la redundancia. Entonces ahí había como, eh, pero igual yo desarrollé esta investigación, como les decía, seguía haciendo mis proyectos de consultoría, eh, siempre hacía mis trabajos y a la par trataba de llevar mi tesis. Fue un periodo bien duro y más que todo fue duro no por hacer tesis, sino por la falta de asesoría que hay en Honduras en investigación. Los mismos maestros tratan la investigación como papa caliente. Si ustedes les llegan con una investigación es como les quema y o tratan de zafarse de eso o les cambian la investigación que ustedes tienen a algo que sea más manejable para ellos. Entonces ese fue para mí un periodo duro, pero fue el periodo que yo considero que más aprendí. Yo en ese tiempo aprendí análisis estadístico, las bases del análisis estadístico, que nunca me pudieron explicar en la universidad. Incluso yo platiqué con un máster en estadística de matemáticas, de la carrera de matemáticas, pero él no entendía que era un análisis de componentes principales
o cómo aplicarlo a lo que yo quería hacer. Entonces yo dije, bueno, entonces me tocó hacer eso. Pero lo interesante de aquí es que una vez yo hice esa investigación, yo ya estaba en la capacidad porque escribí la tesis, escribí el anteproyecto y me hicieron diferentes revisiones por varios años. Entonces yo ya me sentía después de eso con la capacidad de decir, bueno, quiere decir que si sale una consultoría en calidad de agua, yo puedo aplicar porque desarrollé esa capacidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si, digamos, si yo no hacía tesis? Hubiera sido bien difícil que hubiera encontrado una organización que quisiera hacer lo que yo quería hacer. Pero también hay otros beneficios, como que me hubiera graduado antes, quizá me hubiera ido por una maestría antes, pero bueno, mi decisión en mi caso creo que fue lo mejor por el tipo de perfil que yo sigo como profesional, que es hacer investigación. Entonces, como un pequeño mensaje, lo que encontré en esta investigación es que encontré como 120 diferentes, digamos, géneros de insectos acuáticos a lo largo de una quebrada de 3 kilómetros. Y de esos 120 géneros de insectos acuáticos, las principales características de las quebradas que determinaban si se encontraba o no este insecto a nivel de microhábitat eran el sustrato, o sea, si había roca, si había arena, si había lodo. Eh, Después de esto seguía el oxígeno, que ya saben ustedes que el oxígeno es bien importante en el agua. Y después de eso seguía el pH, que también el oxígeno por el metabolismo. Nosotros incluso si nos quedamos sin oxígeno nos es más difícil hasta comer. Y en el caso del pH, saludos, estoy leyendo los mensajes por si preguntan algo. En el caso del pH es bien importante para la captación de calcio y otros metales por medio de los insectos y estos lo utilizan para la creación del exoesqueleto y de los huevos. Entonces, con un pH muy bajo, no pueden captar estos nutrientes y algunos micronutrientes, entonces no pueden reproducirse y no pueden como presentan deficiencia a nivel estructural. Ahora, luego de eso que yo les decía que yo agarré esta seguridad de que, ya puedo hacer esto, eh, mi hermano David Murillo estaba haciendo una pasantía, pero por años hizo una pasantía con una ONG que trabajaba con café y biodiversidad en Honduras, trabaja. Y entonces me invitó y me dijo que propusiera una investigación para hacer en el contexto de paisajes cafetaleros en Lloro. Yo planteé una investigación que yo les decía de calidad de agua, cuántos fondos se necesitaban, porque eso lo aprendí en mi tesis de licenciatura, y planteé lo que quería hacer, cómo evaluar el impacto de diferentes tipos de café en la calidad del agua. Eso es lo que aquí me salté un poco. Y luego, en una de esas experiencias que les decía que habíamos trabajado con insectos acuáticos en la universidad, con otros estudiantes, también conocí a Kelly Díaz. Que Kelly fue una de las estudiantes. Sí, en ese momento creo que todos éramos estudiantes, pero fue una de las estudiantes que estaban como años atrás de nosotros, que más como dinámica era y que se miraba como más interesada. ¿Cómo sé yo cuando alguien está interesado? Porque cuando ustedes le hacen una pregunta, él sale con dos preguntas más. Y esas dos preguntas él busca cómo responderlas. Si ustedes no se las responden o aunque ustedes se las respondan, esa persona va a leer y al otro día viene y les dice cosas que a veces ustedes no saben o cosas que ustedes costaron averiguar y eso pues cuando uno le está enseñando a alguien o cuando uno es el tutor de alguien o incluso el compañero, uno dice, esta persona es alguien con quien se puede trabajar. Entonces esas son de las cosas que creo yo que marcan. Sí, me están preguntando que si pueden participar y yo les decía que si quieren participar pueden levantar su mano o abrir el micrófono y decir hola y yo voy a detenerme. Si bien no voy a un ritmo muy rápido, pueden hacer preguntas, pueden comentar y al final, que va a ser más fácil, también vamos a abrir más el espacio para cuando deje de compartir para que conversemos más. Pero sí pueden participar.
no se preocupe. Disculpe que lo interrumpe, que lo estoy interrumpiendo. Por eso quería preguntar antes de decir algo. Y es de que tal vez usted ya avanzó Sí, un está poquito bien. en lo que está presentando, pero quería volver un tanto a lo que usted estaba explicando antes, de que usted se dio cuenta que relacionar la preservación de este recurso, que es el agua, ¿no? Con la necesidad que tienen los insectos de que tenga un pH bajo, prácticamente usted lo que hizo ahí es que encontró un nicho en el que usted pudo venir y afianzar sus esfuerzos de investigación, que es lo que todos nosotros, independientemente de que nos especialicemos en mamíferos o en reptiles o en peces, deberíamos de hacer, encontrar como que un nicho, porque es lo que ayuda a la que se puedan financiar estos estudios, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante lo que usted estaba comentando. Gracias, Pedro. Y vamos a ver que lo que les estoy diciendo, yo llegué a esta investigación de ahorita de comparar cómo el café impacta la calidad del agua, porque ya otras personas estaban trabajando en cómo el café impacta a la comunidad de aves, positiva o negativamente. Entonces estaban evaluando eso. O sea, lo que, como dice Pedro, lo que se utiliza de modelo de hipótesis para un grupo es fácilmente extrapolable a otro grupo. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta en que, bueno, que estoy trabajando ahorita con las abejas, que ya la vamos a ver también cómo se extrapola. Eh, esta investigación también surgió a partir de ese vínculo de café y bosque. Entonces, ¿cómo impacta el café a la comunidad de macroinvertebrados que se encuentran en la bromelia de Lloro? Esta fue una pregunta que Kelly Díaz, que les decía, se hizo y entonces planteamos un modelo experimental, se llama, para responder esta pregunta. Nosotros solo trabajamos con 5 bromelias, pero con esas 5 bromelias obtuvimos cientos de insectos y decenas de géneros, me parece. Y ahí está la publicación en ResearchGate, si la quieren buscar, busquen Kelly Díaz, Martín Murillo, una de las investigaciones, yo creo que más bonitas que hemos hecho, porque con poco esfuerzo y pocos datos obtuvimos buenos resultados. Incluso hoy en la mañana le estaba diciendo a Kelly que este es un informe de seminario de la práctica que ustedes hacen de la validación y ya lo citaron en un artículo científico. Entonces fue algo como, uff, como hay pocos trabajos de esto en el mundo que trabajen con bromelias y comunidades de macroinvertebrados, porque son difíciles de identificar también. Entonces, la gente anda buscando ese tipo de trabajos para como modelos. Al final, pues encontramos algunas relaciones o algunas tendencias, porque el tamaño demostrado no es tan grande, pero sí encontramos algunas tendencias de cómo los macroinvertebrados respondían a la conductividad y al oxígeno. Ustedes pueden ver que cuando hay, aquí que hay menos oxígeno, ¡pum! Hay hay muchos macroinvertebrados y ahí cuando hay más oxígeno se reduce, aquí hay menos, aumentan los macroinvertebrados. Y así hay una relación inversa del oxígeno y los macroinvertebrados. Esta es una relación opuesta a las que ustedes encuentran en las quebradas, que yo les decía. En las quebradas, los macroinvertebrados necesitan oxígeno, porque eh, el agua es todo lo que ellos tienen. En una bromelia es lo opuesto, por lo menos en este tipo de bromelias, es lo opuesto porque estos eh, macroinvertebrados que están en las bromelias están adaptados a interfaces más rápidas. O sea, ellos tienen agua un momento y después dejan de tener agua. Entonces, cuando no tienen agua, yo le decía a Kelly que podía estar pasando esto, cuando no hay agua llegan muchos macroinvertebrados, más que todo semiacuáticos o terrestres, colonizan y cuando ya se llena de agua, ya ellos tienen un hábitat para ellos. Y ya si alguien más se quiere meter, entonces ya ellos pelean el hábitat, porque ya ellos estaban primero. Incluso esto pasa con, yo lo leí en un artículo con ranas. Hay grillos, no sé si ustedes han visto unos grillos de la familia Tetigonias, las esperanzas que les dicen, que tienen unas mandíbulas rojas y bien gruesas. Esos grillos, esas mandíbulas son tan agresivas que a veces desplazan a ranas de esta bromelia. Que uno diría, no, pero las ranas son más grandes, pero los grillos tienen espinas en las patas y tienen mandíbulas más agresivas, entonces las desplazaban. Entonces es interesante ver cómo esa relación que en la quebrada se da de un tipo positiva con el oxígeno, aquí se vuelve negativa porque es otro tipo de medio
Y aquí ya la relación está más positivamente relacionada, por ejemplo, con lo que miran aquí con la déjenme ver. Sí, con la A, con la altura de la bromelia. Entonces, entre más alto está una bromelia, se ven algunas tendencias de que hay mayor cantidad de insectos, pero siguen siendo tendencias. Ahora, cuando uno evalúa este tipo de investigaciones, ustedes siempre tienen que tomar en cuenta abundancia, riqueza y diversidad. Tienen que saber calcular esas tres cosas. Y esa ha sido una de las deficiencias que yo he visto en muchos estudiantes que no saben separar abundancia y riqueza, y diversidad es un término más complejo. Entonces hay que estudiar esos conceptos básicos para cuando vayan a proponer una investigación tengan bien afianzados estas cosas. Ahora, también como decía el compañero, eh, pasamos a un aspecto que ya, que lo hablamos también en la mañana, que ya dejó de ser solo el ego del biólogo de decir quiero investigar a este grupo. Y pasamos a ver, ya cuando monitoreábamos, la necesidad de las personas. Hay personas en las montañas que se enferman por el agua que están bebiendo y ellos ni siquiera saben por qué. Porque a veces tienen el embalse de agua a media altura de la montaña y en la parte alta de la montaña está el café y usan pesticidas o, o hay letrinas o hay potreros. Entonces todo eso va a dar al agua y la gente por muy como básico o que suene para nosotros, a veces no relaciona esas cosas. Entonces uno tiene que ir y decirles, pero aparte de eso, no solo decirles, esto puede estar pasando, porque un puede no es algo real. Tenemos que conseguir las herramientas, monitorear esos sitios y decirle, aquí está, mire, estos sitios están contaminados y estos sitios no están contaminados. De aquí usted puede tomar agua y para que tome agua de este sitio que está contaminado necesitamos hacer una restauración o una reestructuración de cómo se está manejando la fuente de agua en ese lugar. O también nosotros, porque yo he trabajado en bastantes proyectos donde se evalúa la calidad del agua y le dice, esta agua está mala, esta agua está buena. Pero hasta ahí llegó. Se lavan las manos, cobran la consultoría y adiós. O reciben los fondos internacionales y adiós. Entonces nosotros tratamos de ir más allá y de implementar sistemas de filtración de agua. Salimos de nuestra conformidad para hacer trabajos quizá o consultar trabajo con ingenieros, con otros tipos de profesionales. Pero como les digo, todo esto surge a partir de que uno va y la herramienta más barata que hay ahorita para trabajar con calidad de agua son los macroinvertebrados. Si ustedes con macroinvertebrados encuentran que el índice de calidad del agua les dice que esa agua es muy mala, las aguas que son más malas normalmente están contaminadas por coliformes fecales. Entonces ustedes con eso pueden escribir una propuesta y decir, bueno, encontré esta calidad del agua y yo supongo que hay coliformes fecales ahí. Entonces le escriben a una organización o a la misma alcaldía y les dice, hagamos pruebas de coliformes fecales. Hay pruebas que son de presencia-ausencia que solo cuestan algunos dólares cada prueba, entonces hay que buscar las formas como de conectar eso, como decía el compañero también. Y a la par de esto, que evaluábamos cómo el recurso hídrico era impactado por el uso de suelo, por el café, les digo, nos fuimos dando cuenta que también la ganadería, los caseríos, tenían aún un mayor impacto que solo el café en la calidad del agua. Entonces también tuvimos que ir expresando esto, los presentábamos en cabildos abiertos y vinculábamos todo. A la par que hacíamos todo esto, nosotros justificábamos fondos para ir a la montaña y colectar especies de insectos que ahora, que cuando las describamos, van a decir, bueno, nueva especie para Honduras, y esto surgió a partir de un proyecto de participación comunitaria o que también sirvió a la sociedad. No solamente es como, voy a publicar una nueva especie, no, vamos más allá. Creo que esa es una forma de que así deberían darse las cosas. Y así siento yo que es el nuevo paradigma de practicar las ciencias biológicas. Ahora no les van a dar dinero a ustedes solo por describir una nueva especie o estudiar la biología de una especie, tienen que vincularlo más allá. El valor que tiene una especie también para una comunidad es muy importante. Entonces, siguiendo por esa línea, eh, luego les decía que con Kelly Díaz empezamos a trabajar ya más en conjunto
ella se graduó y empezamos a agarrar proyectos juntos, donde Kelly ya fungía como coordinadora de, de productos de calidad de agua, de cuencas. Iniciamos un proyecto con el Chamelecón que lanzaron una consultoría y nadie la quería agarrar porque era muy poquito dinero para lo que cobran los consultores. Entonces nosotros hablamos con la institución y le dijimos, esa consultoría no se la agarran porque es muy bajo presupuesto. Entonces nosotros podemos agarrarla, pero no la vamos a tratar como una consultoría, la vamos a trabajar como un proyecto de investigación de HN, pero les vamos a entregar mejores resultados que una consultoría. Y claro, ya teníamos historial trabajando en estos proyectos de calidad de agua que les decía en Lloro, dando charlas, divulgando esos resultados, presentando en congresos. Entonces no fue difícil que nos dijeran que sí. Y a partir de eso iniciamos estas consultorías con el Chamelecón, que a partir de una consultoría de $2,000 se volvieron 2, 3 años de colaboraciones, donde cada 6 meses se estaban liberando $6,000 para seguir con los diferentes proyectos, que ya no eran consultorías, sino que eran proyectos en conjunto entre el Instituto de Derecho Ambiental y HN. Ya no era Martín como tal, sino que era Kelly, era, por ejemplo, nosotros, de los estudiantes que tenemos, que asesoramos, cuando se van graduando tratamos de incorporarlo dentro de proyectos. Entonces ya no es Martín, ya no es Kelly, sino que es el grupo de investigadores de HN, así le llamamos nosotros. Y bueno, eso. Y un estudiante, desde que es estudiante ya puede ser investigador, siempre y cuando se le den las directrices adecuadas. Y todo esto acompañado también de la sensibilización. Cuando conseguimos datos, sí, elaboramos análisis complejos, elaboramos mapas, pero también desbloqueamos, como dice, ese logro desbloqueado que es capacitar a gente que no tiene nada que ver con biología, que son, trabajan con juntas de agua, o trabajan en una biblioteca, o, o trabajan en algún ente municipal, pero que nada que ver, y les enseñamos cómo se aplican estos índices de calidad de agua, empleando herramientas como este baldecito que ven acá, para trabajar con insectos, que quizás solo cuesta 1.000 lempiras, y con 10 de estos ya ustedes capacitan una comunidad para que ellos mismos levanten los datos y que ellos mismos se empoderen y digan, ah, como estos datos que ven aquí, por ejemplo, son datos que ellos mismos levantaron, donde integran el uso de parámetros físico-químicos por medio de herramientas accesibles, como estos baldecitos que yo les digo. Y esto también no solo hace personas adultas, sino que Kelly ya también lo empezó a hacer con niños. Ella ha dado clases, primero ella enseña qué es un insecto, dónde se encuentran, saca a los niños a que vayan a buscarlos, les explica diferentes como historias de los insectos y ya después entra una materia más sólida que es cómo esos insectos nos sirven a nosotros para conocer nuestro entorno. Entonces, eso es parte de, creo yo que de lo más complejo que hacemos como investigadores, porque es algo que no cualquiera puede hacer. Y claro, nosotros no lo inventamos. Para esto Kelly ha recibido como 4 talleres donde ha tenido que salir del país, a veces virtual también. Y también consultamos alguien que hizo un doctorado en este tipo de trabajos de macroinvertebrados y, y, y monitoreos participativos, y ella nos dio guías de cómo se hace y solo las adaptamos para Honduras, porque eso es algo bien importante. La mayoría de países donde se hacen proyectos tienen más fondos que los que nosotros tenemos en Honduras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser flexibles y adaptar esos proyectos. Y fíjense que todo esto está vinculado a que nosotros primero aprendemos a calcular el BMWP o el índice biótico para familias de macroinvertebrados, calcular la calidad del agua. Y una vez yo estoy seguro que sé eso, que sé identificar un grupo, que sé calcular eso, se lo enseño a personas que no tienen nada que ver con biología, pero sí son las que están directamente vinculadas al recurso hídrico. Entonces yo a esta etapa, como les digo, le llamo la etapa de calidad de agua, que fue como lo que a mí me impulsó me sacó de ser solo, buscar solo la entomología y quizás morirme de hambre en proceso a tener un enfoque más integral de cómo se aplica la biología o la entomología en este caso a la vida profesional, integrando la investigación. Ahora, la segunda etapa, a la par de eso, nosotros íbamos colectando datos de insectos, ya sea de insectos acuáticos,
aplicábamos pruebas estadísticas para ver si había diferencias entre un tipo de uso de suelo y otro en la calidad del agua, en la diversidad de insectos, y fuimos aprendiendo. Y bueno, pero, pero también está la parte de lo que yo les decía, mi pasión siempre ha sido los coridálidos. Los coridálidos son como yo digo, porque ellos pasan la mitad del tiempo en el agua y la mitad del tiempo fuera del agua. Como adultos son estas cosas bellas que ustedes ven acá. El macho tiene esas mandíbulas largas, que es algo de lo más atractivo, y otros géneros no tienen esas mandíbulas, pero quizá tienen los cachetes o el disco posocular ensanchado. Y en el caso de las clorones, que son estas amarillas, el color y las manchas que tiene el tórax es lo que, en mi caso, en lo que yo pienso, reemplaza esos rasgos de selección sexual de los otros dos géneros, de Corydalis y Platyneuromos. Bueno, el hecho es que estudiar estos insectos por tanto tiempo me llevó a publicar este artículo de nuevos registros de distribución de Corydalis para Honduras y en parte Nicaragua, porque habían unos de Nicaragua, entonces lo incluí, donde registré creo que eran alrededor de 10, 11 especies de coridalios para Honduras, que no recuerdo cuántas eran nuevas. Yo supongo que algunas 4 especies eran nuevas, no nuevas especies, pero sí nuevos registros para el país. Y ya con eso se tiene, en Honduras existen tantas especies de coridalios y paz, se cita. Y esto me abrió las puertas a mí para empezar a trabajar con investigadores internacionales, especialistas en el grupo. Empecé a trabajar con el doctor Atilano Contreras Ramos, que fue el que yo siempre estuve leyendo toda mi vida, que trabaja con megalópteros. Él hizo su doctorado en este grupo y él leyó mi publicación y le pareció buena, y entonces ya me recomendó para que trabajara con John Oswald, que es como el especialista en Neuroptera a nivel de América, es uno de los especialistas, de los pocos que quedan, diría yo, porque de la vieja escuela o de la vieja guardia, como decían en la mañana. Y él trabaja ya a niveles más grandes. O sea, él no dice, las especies de neurópteras de América o de Norteamérica. No, él dice el mundo. Él desde su maestría, hace como 20 años, empezó a recopilar toda la información de este grupo, lo puso en una página web y ahora ese es el sitio de referencia por excelencia del mundo de neuropteria, de neurópteros, que es el orden que nosotros estudiamos. Y ahora pues, gracias a todas esas experiencias, ya cuando yo vine aquí a Estados Unidos, ya me sentí en la libertad de escribirle a esta gente y decirle, hey, estoy interesado en ir a revisar la colección de neurópteras que tenés en la Universidad de Texas, A&M, pero especialmente los insectos de Honduras, porque ese es como mi nicho. Pero ya estando allá, empecé a revisar todos los insectos de Centroamérica, porque ya no solo era Honduras, sino que ya yo me estaba expandiendo también como entomólogo, no entomólogo hondureño, sino ya más un entomólogo de toda América. Ahora, como les decía, lo que me trajo a mí, para que vean cómo están ligadas diferentes cosas, lo que me trajo a mí a hacer la maestría aquí a Pensilvania, es que cuando yo trabajaba con la calidad del agua, con Kelly desarrollamos estos proyectos de calidad del agua, el bosque y las bromelias, viajaron algunos investigadores, profesores de aquí de Estados Unidos, y vieron el interés que nosotros teníamos con los otros grupos, que también otros trabajan con aves, otros trabajan con mamíferos, y elaboraron una propuesta toda conjunta donde decía, vamos a evaluar el efecto que los diferentes sistemas de producción de café tienen en los mamíferos, en las aves, en el suelo y en los insectos. Y los insectos que más están relacionados con los cultivos son los polinizadores. Porque en el caso del café, bueno, esto varía, pero se ha encontrado que dependiendo del cultivo, los insectos pueden contribuir desde el 10 hasta el 30% con la producción del café. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen insectos en un cafetal, insectos polinizadores, su producción de café puede crecer de 100 kilogramos a 130 kilogramos. Ajá. Pero ¿de dónde vienen los insectos? Vienen del bosque. Entonces, esa es una forma de decirle al cafetalero, ¿querés producir buen café? Porque también mejora la calidad. Buen café y en mayores cantidades.
te ofrecemos esta propuesta, conservemos el bosque, recibís pago por bonos del carbono del bosque, recibís todos los servicios ecosistémicos del bosque, y uno de esos servicios ecosistémicos era mi maestría, que es la polinización. Entonces yo al hacer mi estudio, eh, yo me aseguré de que, porque algunos proyectos son de que ustedes les dicen, no, vas a evaluar cómo influye la polinización en el café. ¿Y cómo lo hago? No, tenés que determinar las especies de insectos que llegan y con eso calcular la tasa de visita, cuántos insectos llegan, y eso lo relacionamos con cuánto eso aumentó el rendimiento del café en las plantas que vos revisaste. Pero en todo ese esquema no había algo que dijera colectar los insectos ni identificar los insectos, porque aquí se tiene un sistema que es trabajar como especie. Solo es si llegó una abeja pequeña negra, es abeja pequeña negra. Si llegó una abeja mediana negra, es abeja mediana negra. Esos son grupos como morfoespecies. Algunos también les pueden llamar gremios. Entonces, yo lo que dije fue, en Honduras no es como Estados Unidos, que allá ustedes ya saben lo que tienen. Yo digo una abeja pequeña negra y hay una lista de especies que cae dentro de esa categoría y yo me puedo remitir a eso para escribir la tesis. Entonces yo propuse montar la colección de insectos, colectar los insectos en la zona, hacer una colección de insectos antes de que empezáramos los muestreos. Y fue difícil, pero hicimos dentro de lo que se pudo. Hicimos algo de esto. Luego me traje los insectos aquí a Estados Unidos y ahora estoy revisando las especies que van saliendo y ya se imaginan ustedes. Siempre le hemos dicho, si trabajan insectos con Honduras y los revisan, probablemente ahí hay más de una nueva especie. Se hace una buena cantidad de muestreos. También otro de los aciertos que hubo en este proyecto es que ellos querían trabajar solo con abejas, pero yo soy entomólogo en general, entonces yo les dije, me interesa más trabajar con todos los grupos, pero yo empecé a leer y a leer, a leer y justificarles por qué no solo trabajar con abejas, por qué trabajar también con avispas, con escarabajos, con moscas, y ahora ya se están sacando más artículos que dicen cuánto contribuyen las abejas y cuánto contribuyen los otros grupos. Se ha llegado a consensos de que las abejas contribuyen alrededor del 50% de las visitas en las flores del café, pero a pesar de que las abejas sociales, que son las meliponinas y las apis y algunos bombos, contribuyen a la polinización del café, por sí solas ellas no alcanzan los rendimientos del café que alcanzan cuando colocamos las avispas, las abejas solitarias, que son ya otras abejas menos estudiadas, y otros polinizadores como los escarabajos. Ustedes están viendo ahí Chauliognathus, que es de la familia, creo que es Cantaria, aporta bastante a la polinización, por lo menos de los cultivos en Honduras. Igual a otro de asteráceas también visita bastante. Y las moscas, especialmente los sírfidos. Los sírfidos son los más estudiados, pero hay músides, hay sarcofágides que tienen un montón de pelos, de setas, que también contribuyen. Y las mariposas, obviamente, pero las mariposas hay que estudiarlas más a detalle. Entonces, como ven ahí, yo registré las tasas de visitas de estos insectos y sí, las abejas contribuyen alrededor del 33% de las tasas de visitas, seguida por las avispas, estamos hablando de visitas, no polinización como tal comprobada, escarabajos, moscas y mariposas. Entonces, esto es algo que no se ha hecho en Honduras hasta ahora. Y yo lo pude hacer porque soy un entomólogo, como decimos, de mata. O sea, yo primero soy entomólogo y después hago otras cosas. Ahora, y también, como ven acá, hicimos un experimento donde encerramos unas bolsas de café. Yo observaba la planta, pero también agarraba en una planta seleccionaba dos ramas de café. Una rama la cerraba con redes durante todo el tiempo de floración y la otra la dejaba abierta. Entonces eso me permitía comparar cuánto se producía de café en una rama con flores sin polinizadores y la otra que estaba abierta a los polinizadores. Entonces ustedes ven acá donde salen las abejas que estaban abiertas a la polinización. Por eso dice Open Branch y Closed Branch. Entonces, vean que donde están las abejas es donde hay más producción del café. Y
Esta que es IOC, que es donde estaba el bosque cercano, es la que tiene los rendimientos de café más altos. Entonces, indirectamente estamos comprobando que cuando hay bosque cercano, la polinización entomófila o por insectos contribuye significativamente a la producción del café. Mis datos dicen que cuando hay bosque cerca, la producción del café, por lo menos hasta fruto fresco, puede ser hasta, creo que era 200% mayor que cuando no hay bosque cerca. Y cuando solo hay árboles de sombra, como el café sombra, valga la redundancia, eh, la polinización baja como al 80-70%, mientras que cuando es sol, ustedes ven aquí, no hay diferencia entre si está abierta o cerrada la polinización. ¿Por qué? Porque los sol son cultivos de café rasos, solo es el café, y si no hay bosque cerca y no hay árboles de sombra, difícilmente van a llegar abejas. Entonces ahí ven algunas fotos de cómo observábamos las plantas, algunos insectos que nosotros diríamos no son polinizadores, pero vean unas polillas que polinizaban, algunas fotos que hemos publicado en el Instagram también de cómo identificamos las abejas, que es un dolor de cabeza, pero si le interesa ahí estamos para enseñar. Y también a la par de todo esto yo paso contactando científicos. Cuando veo un científico que trabaja en un área con la que yo trabajo, pues lo hacemos. Y en el caso de Kelly, cuando yo me venía de maestría, nos ofreció un proyecto para trabajar con escarabajos del pino, con el servicio de recursos naturales de Canadá, que es este señor David Longhorn. Él es especialista en curculiónidos y él estaba buscando registrar un género de insecto que es Pisodes, es un escarabajo, en Honduras que no ha sido registrado hace décadas. Entonces él tenía los fondos para eso. Lo mismo que con el proyecto de calidad de agua, él empezó financiando un proyecto como de $3,000 y hasta la fecha seguimos colaborando en ese proyecto, pero este proyecto es más mérito de Kelly. Este proyecto básicamente Kelly lo ha desarrollado, yo solo he estado más como asesor y dando algunas ideas, pero todo eso que yo aprendí ha servido también para guiar este tipo de investigaciones, y ahí también vinculamos que, o sea, ustedes pueden medir el efecto de un insecto no solamente con el insecto, capturando el insecto, sino también a través del efecto que tiene en la planta. Aquí en Estados Unidos se hacen muestreos de insecto plaga solo con hacer conteos a lo largo de un bosque de cuántos agujeros hay del insecto que perfora el pino o la especie de árbol afectada, porque hasta la forma en que entra un insecto a un árbol nos puede decir qué género, qué especie o qué familia es. Aquí en Estados Unidos se llega a esta especie, eh, especialmente, valga la redundancia, cuando son especies invasoras, porque tienen como características únicas. Aquí se trabaja bastante con pest control, les dicen ellos, que es con manejo aplicado a las pestes, y se invierte bastante en esas investigaciones. Y también he estado viajando, como yo les he dicho, a revisar colecciones, tanto en Honduras, paso escribiendo a diferentes colecciones de Honduras, tienen este género de insectos, tienen su colección está abierta a revisión, y tenemos pendiente ir a revisar colecciones de Curla y en Olancho para expandir este tipo de listados de familias de insectos de Honduras, especialmente con neurópteras, que es lo que trabajamos. Y, y también estamos, bueno, ahí han salido en nuestro grupo de especialidad con Kelly, que son las neurópteras, han salido una nueva especie de cloronia que estamos trabajando con el señor de México que les decía y con el señor de Texas A&M, unos especialistas, y esta familia Itónide, que está siendo bastante estudiada ahora en Latinoamérica. Están resurgiendo muchas especies décadas después, y también pues con Kelly hemos tenido la fortuna de, a lo largo de nuestros muestreos que hemos hecho por años, nos contactaron y nos dijeron: hey, ustedes trabajan con Neuróptera. Y entonces fue en un congreso que conocimos a este muchacho que nos enseñó de Itónide, y dice: yo estoy publicando sobre nuevas especies, y si ustedes tienen especímenes podemos trabajarlo. Nosotros ni sabíamos que esa familia estaba en Honduras, pero cuando empezamos a separar la colección de insectos, porque tenemos una colección de insectos de hace años, empezamos a separar los especímenes de Neuróptera y vimos que sí teníamos registros de esa especie, y entonces estamos también trabajando
estas publicaciones con este grupo, también con otros investigadores. O sea, lo que les digo es que está bien ser autodidacta, pero también hay gente alrededor del mundo que con un correo que ustedes les escriban, les va a decir, sí, hagámoslo. Y a veces ellos tienen fondos para que ustedes no lo hagan de gratis. Generalmente siempre tienen fondos, porque Honduras es uno de los países donde hacemos investigación más por pasión, pero hay muchos países donde la investigación sí es más es sostenible. Entonces, como decía el Guasón, si sabes hacer algo, no lo hagas de gratis. Y bueno, muchas gracias, como dice el meme. Y bueno, también agradecimiento a Kelly Díaz, porque ella ha sido parte de más de la mayor parte de todos estos proyectos que les compartí. Y bueno, es una de las colegas que yo siento que más, como ha tenido esa apertura a trabajar también en este campo de la entomología y también tiene esa dedicación de apartar el tiempo. Entonces, no sé si tienen preguntas, comentarios, algo que compartir, pues aquí vamos a estar. Igual si tienen alguna pregunta sobre algún grupo de insectos que estén trabajando, pues igual pueden hacerla o si necesitan algún contacto. Creo que ahorita voy a dejar de grabar para que no se grabe lo demás. Dale.